Locura en el Garden. Haliburton y los Pacers lo volvieron a hacer. El Tottenham acabó con su sequía de 17 años y hundió más al United. Al Madrid se le siguen cayendo los soldados. Y un MVP de la NBA que a mí no me convenció. Quédense y se las doy cortita y al pie. Ahí les va, cortita y al pie. Tengo que empezar hablando de NBA. Tengo que empezar hablando de la locura que fue el juego 1 de la final de la Conferencia del Este entre los Pacers y los Knicks. Contexto, los Knicks dejaron en el camino a Boston, en medio también de la lesión de Jason Tatum, pero volviendo de varios encuentros en los que estuvieron abajo, mostrando carácter. Recibían en casa la serie, con un potencial juego 7 también en casa, y los Pacers siento que volvían a llegar como, no víctimas, pero no favoritos, por tercera ocasión consecutiva en estos playoffs. Quizá no tanto contra Milwaukee, seguramente no eran favoritos contra los Cavs y los despacharon en 5 juegos, y ahora llegaron al Garden en medio de una euforia de los aficionados de los Knicks. Bueno, durante prácticamente los 2 últimos cuartos, hasta los minutos iniciales de la prórroga, porque se fue prórroga el juego, los Pacers estuvieron abajo casi todo el juego. Desde esa primera mitad no volvieron a estar arriba en el marcador. Y en los últimos 3 minutos y medio anotaron más de 25 puntos contra unos Knicks que desaparecieron en defensiva. Tyrese Haliburton con la jugada de la noche. Lo volvió a hacer el jugador clutch de estos playoffs contra el jugador que ganó el premio al jugador clutch durante la temporada regular, Jalen Brunson. Y Haliburton lo volvió a hacer. Cuando podía jugársela por un doble, intentó un triple, aunque pisó la línea y terminó siendo un doble, casi mata instantáneamente a los Knicks con ese tiro en los segundos finales. Pero remontó Indiana, una desventaja que faltando 2 y medio era de 14 puntos, se metió en la prórroga y le ganó a los Knicks de manera dramática. Otra vez, más de 30 puntos para Haliburton, una noche excepcional. Aaron Nesmith, 4 triples consecutivos en esa recta final para empatar el juego, y los Knicks se quedaron con el gesto de Haliburton que emuló a Reggie Miller en los 90 con el choke. Sí, Nueva York se atragantó con la victoria que tenía en sus manos, en bandeja, para arrancar la serie ganando en casa. Vamos a ver cómo se recupera ahora este equipo de los Knicks, si es que lo hace. Jalen Brunson tuvo un partidazo, más de 40 puntos. Karl Anthony Towns también. Pero ahí está el tema. Nadie más levantó la mano a los Knicks ofensivamente, sobre todo en esos últimos minutos. Mientras que los Pacers mostraron mucha más versatilidad. Obi Toppin, Haliburton, Nesmith, Pascal Siakam. Parece un equipo a vista de lo que pasó en esos últimos minutos, último cuarto y prórroga, por lo menos más profundo en su banca, los Pacers. Ojo, es uno de 7, pero uno muy importante porque le roba la ventaja en casa y ya lo pone a remar río arriba a los Knicks. ¿Se imaginan si los Pacers se meten en las finales de la NBA? Seguramente alguien en el mundo de las apuestas le puso dinero a eso, pero habrá que encontrarlo porque no creo que haya sido muy común. Los Pacers le roban el primero en Madison Square Garden a los Knicks. Y de un juego memorable, que fue ese juego 1 de las finales de la NBA en la Conferencia Este, a un juego horroroso. Ya pintaba mal que una final de Europa League se jugara entre el 16 y el 17 de la Premier. El Tottenham y el Manchester United, ambos con sed de algo, de triunfo, de algún título, por diferentes razones. El United por un presente ya bastante largo, negativo. Y los Spurs porque durante muchos años, junto con el Arsenal, han sido la burla en la Premier League. Porque es un equipo que se ha acercado, pero no ha dado el último paso. Estuvo muy cerca en aquella final de Champions en 2019 contra el Liverpool, a la que llegó, por cierto, Harry Kane lesionado, y aún así jugó. Pochettino, que era el técnico, se animó a ponerlo. Y el Liverpool le ganó aquel partido 2-0. Después de eso, ha venido en caída libre. Pasó por ahí Mourinho, han pasado varios técnicos, y Angelo Postecoglou fue muy criticado en el año 1 y sobre todo en esta temporada porque no ha hecho una temporada redonda. Pero la realidad es que se lleva el partido, se lleva la victoria con apenas un par de disparos entre los 3 palos, con no más del 25% de la posesión de la pelota. Entre otras cosas, por eso digo que fue una final fea realmente, una final poco atractiva,
aunque hay que darle el mérito al guardameta Vicario, que sacó varias del Manchester United. Un United que sigue adoleciendo de gol en los momentos importantes. Y no en vano, si uno revisa las últimas temporadas del United en la Premier, para ir directamente a una competencia, porque ha fallado en varias, más allá del título conseguido en Europa League con José Mourinho por allá en 2017. Pero si uno mira los últimos 10 mejores goleadores del United por temporada en la Premier, encuentra que ninguno de ellos pudo siquiera llegar a los 20 goles, que normalmente es entre 23 y 28 goles lo que se necesita para ser goleador de un campeonato. En ese interín lo han sido futbolistas que han jugado en teoría en equipos más chicos. Y el United ha tenido temporadas donde Paul Pogba fue el mejor goleador. En esta, Bruno Fernández con 8 goles. La pasada temporada, Bruno Fernández con 10 goles. Y eso que lo ha intentado, ha fichado delanteros. Rasmus Højlund tenía que haber sido, en teoría, el segundo Erling Haaland y no lo ha sido. Así que desastre para el United, que no va a jugar en Europa la próxima temporada. Su último chance era esa Europa League, que además le hubiera catapultado a la Champions. Y será ahora el Tottenham, que además lo celebró en el vestuario poniendo el himno de la Champions. Todos los jugadores se pararon firmes y ya empezaron a palpitar lo que será jugar en el torneo más importante del fútbol de clubes. Pero lo más importante es la alegría que le han dado a la afición. 17 años sin levantar un título. Si nos vamos a lo continental, aún más, porque 17 años de aquel título de FA Cup, pero en el 84 había sido su último triunfo continental, una Copa UEFA ganada al Anderlecht. Así que para muchos aficionados del United, del Tottenham, para alguien como Heung-min Son, esto significa mucho. Y es lindo ver que vayan pasando este año en el fútbol cosas como esta, o como que el Crystal Palace gane la FA Cup, o como que el Bologna se imponga en Italia, también en la Copa. Y, por supuesto, las historias que nos ha regalado esta temporada, que son esas pequeñas historias de Cenicienta que enamoran en el fútbol. Pero volviendo a la realidad y volviendo a lo terrenal, el Tottenham rescata la temporada y el United se hunde más, al punto que Rubén Amorim dijo: yo no voy a renunciar, pero si la directiva de este club piensa que yo no soy el indicado, no tengo problema en hacerme a un costado. No va a ser fácil el verano del United y al menos tiene un trofeo para consolarse, un Tottenham con una temporada bastante mediocre. Al Madrid se le siguen cayendo los soldados. Ayer hablaba de que Jude Bellingham se va a operar, pero después del Mundial de Clubes, y se va a perder por lo menos un par de meses de la temporada, ya comenzada la Liga, y un par de fechas de Champions, pero va a estar en el Mundial de Clubes. Y quizá esa decisión tenga que ver con que al Madrid se le van cayendo todos los soldados pensando en el Mundial de Clubes. No va a estar Camavinga, es una de las lesiones más importantes. Hay dudas sobre David Alaba. Quién sabe si va a regresar Carvajal a tiempo. Hay dudas sobre Militao. Hay dudas sobre Rüdiger. Ya hay muchos que se van a perder el torneo, que muy probablemente se lo pierdan, al menos el inicio. Y ahora cae Endrick, una de las apuestas pocas veces utilizadas de parte de Ancelotti, pero quizá el Mundial de Clubes se hubiera prestado en algunos duelos para que tuviera minutos el brasileño. Lesión muscular, rotura, que va a implicar que esté 2 meses de baja. Y sí, el análisis inmediato es: se le complica al Madrid el no tener una plantilla profunda para asumir ese Mundial de Clubes, a reserva de lo que pueda pasar con esos contratos y esas ventanas que se van a abrir para fichar jugadores justo antes de que empiece el Mundial de Clubes. Está el caso de Trent Alexander-Arnold. Negociará con el Liverpool para que llegue a tiempo al Mundial de Clubes, pero no va a tener a varios de los futbolistas importantes el Madrid. Y la otra conclusión, que creo que es más importante, es qué está pasando con este equipo a nivel físico. ¿Por qué tantas lesiones? ¿Por qué tantas lesiones musculares? Lo de Bellingham evidentemente es una caída para que se disloque el hombro, y aunque siguió jugando, quienes se hayan dislocado el hombro saben que una vez que empieza a pasar con cierta frecuencia, no hay otra solución que operar, porque se va soltando el ligamento y hay que repararlo. Pero en general ha sido una temporada, las últimas 2 temporadas ha sido, aparte de mala fortuna, de lesiones que hacen levantar sospechas de que algo está pasando en los entrenamientos del Madrid, que algo está pasando con el rigor en las terapias o en el cuidado de los futbolistas fuera del entrenamiento. Y creo que es un tema que apenas llegue Xabi Alonso oficialmente a la dirección técnica, va a tener que ponerlo entre sus prioridades si quiere ser competitivo la próxima temporada.
Y cierro con otro tema de NBA, la oficialización de que Shai Gilgeous-Alexander es el MVP de la temporada regular en la NBA. No sé si es curioso o no que llegara apenas un par de días después de que Oklahoma, un poco más, Oklahoma venciera a Denver, Shai Gilgeous-Alexander se impusiera al equipo con sus Thunder, se impusiera al equipo de Nikola Jokic, pero es algo que ya se venía palpitando hace meses, que SGA se iba a llevar el premio, un premio que tiene mucho mérito. Shai Gilgeous-Alexander, el mejor anotador, más puntos por partido en toda la liga, el líder absoluto de un Oklahoma que tuvo el mejor récord en toda la NBA. Y paro ahí, porque estadísticamente a mí me parece insólito que Nikola Jokic no se hubiera llevado el premio de MVP nuevamente en la NBA. Y les voy a dar varios argumentos del por qué. Jokic ha ganado o había ganado 3 de los últimos 4 premios MVP en la NBA, porque viene siendo el mejor basquetbolista del mundo hace rato, el más completo, el que puede hacer de todo en la cancha. Ya había sido campeón de la NBA, pero tengan en cuenta que esto es un premio que solo se refiere a la temporada regular. Lo que pasó en esa serie entre Nuggets y Thunder, más allá de que el premio se haya anunciado después, no tiene que ver. Los votos entran antes de que empiece la postemporada. Pero ahí les van unos números. Shai Gilgeous-Alexander fue el mejor anotador en puntos por partido en toda la temporada. Fuera de eso, no estuvo en el top 10 en ninguna categoría ofensiva de la liga. Nikola Jokic estuvo en el top 10 en todas las categorías importantes ofensivas y algunas defensivas en la liga. En anotación, en rebotes por partido, en asistencias por partido, en robos por partido, y terminó promediando un triple doble, algo que ningún jugador que no fuera armador, piloto, guardia había conseguido en la historia de la liga. El último en hacerlo fue Russell Westbrook. Eso le valió el MVP en un año quizá más flojo. Pero lo hace Jokic en una temporada que estadísticamente, si uno mira sus números comparados con los de la temporada anterior, cuando gana el premio, son mejores. Son literalmente mejores. Y aquí viene el tema de los votos a MVP. ¿Qué se debe premiar? ¿La actuación individual o una mezcla de la actuación individual con la actuación colectiva? Yo creo que lo segundo. Pero cuando es tan abrumadora la diferencia en la actuación individual, yo creo que eso tiene que estar por encima. En el béisbol pasó algunos años con Alex Rodríguez cuando estaba en los Rangers de Texas, que eran un desastre, pero nadie en el béisbol ponía los números de Alex Rodríguez. Y ahí era todavía peor porque los Rangers ni siquiera clasificaban a postemporada. Acá estamos hablando de unos Denver Nuggets que, sin un buen año de Jamal Murray, sin un buen año de Michael Porter Jr., con una temporada regular inconsistente de Aaron Gordon, se metieron en los playoffs gracias a Nikola Jokic. Por eso para mí Nikola Jokic debió ser el MVP de la temporada. Pero a veces con el premio MVP pasa que hay la necesidad de votar por alguien diferente. Lo que no es diferente, y este es el otro tema que me parece muy interesante dentro de esta elección de MVP, es que lo vuelve a ganar un jugador no estadounidense. 7º MVP consecutivo en la NBA, que es para un extranjero. Shai Gilgeous-Alexander, canadiense. Por cierto, el segundo canadiense en conseguirlo lo había hecho antes Steve Nash. Giannis, Jokic, Doncic y ahora Shai Gilgeous-Alexander han dominado el premio MVP de las últimas 7 temporadas de la NBA. Esto no hace más que confirmar que el baloncesto internacional ha crecido. Y ha crecido en parte porque muchas de esas figuras se han ido a foguear o han ido a adquirir otro nivel en la NBA. Pero retomo un punto que hice o que toqué hace algunas semanas. Qué espectacular sería que tengamos de verdad, y ya lo asomó el comisionado, un juego de estrellas entre estadounidenses y no estadounidenses. Ese es el juego de estrellas que necesitamos. Ahí están las figuras. Está Shai, está Giannis, está Doncic, está Nikola Jokic, Joel Embiid si se recupera, que fue otro de los que ganó premio MVP en las últimas 7 temporadas. Los jugadores internacionales sacan la cara, pero sobre todo, para mí, es una injusticia, sin quitarle mérito a Shai Gilgeous-Alexander, que Nikola Jokic no se haya llevado su 4º MVP en las últimas 5 temporadas. Esto fue cortita y al pie. Bueno, terminó más bien siendo un pase largo al espacio porque había mucho de qué hablar. Gracias por compartir el contenido. Si les gustó, esa es la manera en la que podemos hacer crecer esto, que se va a convertir también en un podcast de audio muy pronto.
Si no se han suscrito al canal, los invito. Siempre dejo extractos de Cortita y al Pie en distintas plataformas, en TikTok, en Instagram, en Twitter, en X. Pero acá es donde está el video completo. Así que suscríbanse al canal, activen las notificaciones de lunes a viernes, todas las mañanas tempranito. Las 3 o 4 mejores notas del deporte con un toque de análisis aquí en Cortita y al Pie. Hasta el próximo.